Crimen en la mansión Johnson. El 5 de marzo de 2022 ocurrió una gran tragedia que impactó a los habitantes de un pequeño pueblo llamado Texas, la familia Johnson. Unas personas muy respetadas y con mucho prestigio fueron encontradas asesinadas en su propia mansión. La noticia de este horrible hecho se divulgó de manera rápida, atrayendo la atención de la detective Sarah Smith y de su fiel compañero, Steve Anderson, quienes de forma rápida se adentraron a la investigación llegando al lugar de los hechos. Al ver la escena del crimen, los detectives se sorprendieron con tal atrocidad y ver a los miembros de la familia descuartizados de manera brutal. Los cuerpos de la familia fueron encontrados en diferentes puntos de la mansión. En eso, escucharon un ruido proveniente del sótano, lo cual les llamó mucho la atención y decidieron ir a ver. Cuando abrieron el sótano se llevaron la sorpresa al ver a la señora Johnson amarrada a una silla sin poder hablar y moverse. Rápidamente los policías ayudaron a desatar a la mujer y dejaron que se tranquilizara, ya que se encontraba en estado de shock debido a lo ocurrido. Así que decidieron esperar un tiempo para interrogarla y tomar su versión de los hechos. La detective Sarah empezó a interrogar a la señora Emily Johnson y dio inicio a una profunda investigación con la información recolectada, aunque no era mucha, porque la señora Johnson decía no recordar nada debido a un golpe que recibió al ser atacada con un objeto contundente. Pero un dato que no concordaba con los hechos ocurridos. Ese día la ama de llaves y el jardinero se habían retirado de la casa tiempo antes de lo habitual, y eso hizo que la detective y su ayudante empezaran a sospechar de ambos. Luego de esto se comunicaron con la ama de llaves y el jardinero para una interrogación, en la cual la ama de llaves se mostraba preocupada y nerviosa. Y el jardinero se mostró muy firme y seguro al dar su declaración. La ama de llaves declaró que el señor Johnson le había otorgado permiso para salir más temprano de lo habitual, esto por problemas de salud de su madre, pero ésta regresó por su celular que le había olvidado y vio que en el patio trasero se encontraba la señora Johnson y el jardinero hablando de una forma muy sospechosa. Pero ella no le tomó tanta importancia, así que solo tomó su teléfono y se retiró del lugar. Este dato hizo que el ayudante Steve sospechara del jardinero. Según la declaración del jardinero, él se había retirado poco después de la ama de llaves, por asuntos personales, pero el ayudante le preguntó al jardinero por qué platicaba con la señora Johnson, a lo que él respondió que fue nada más para pedirle permiso y luego se retiró de la mansión. 2 días después llegaron a inspeccionar nuevamente la mansión, revisando cada rincón de ésta sin dejar espacios por recorrer. En el momento que estaban revisando el jardín, el perro policía olfateaba mucho una parte del jardín y eso les parecía muy sospechoso. A lo cual decidieron excavar y se dieron cuenta que había una herramienta de jardín envuelta en un pañuelo lleno de sangre y se lo llevaron para investigarlo y hacerle una prueba de ADN. Al tener los resultados coincidían con el ADN del jardinero, el cual fue arrestado. Pero seguían sospechando y pensando que había alguien más involucrado, ya que algo no cuadraba del todo. Para esto llamaron nuevamente a la señora Johnson a declarar, pero ésta se mostraba nerviosa. Días después les llegó una información nueva al detective y su ayudante, del abogado del señor Johnson, diciendo que las cuentas del banco estaban vaciadas y eso ocurrió después de la muerte de los habitantes de la mansión. También les comentó que el señor iba a recibir la herencia por parte de su madre, en el cual se veían implicadas muchas propiedades y dinero,
pero al morir el señor Johnson todo pasaba a manos de su esposa. Fue un dato que dejó inquietante tanto a la detective como a su ayudante. Entonces empezaron a investigar a la nueva sospechosa, en este caso a la señora Emily Johnson. Días después se presentó la ama de llaves a la comisaría a atestiguar de nuevo, diciendo que la señora Emily la tenía amenazada de comentar sobre la relación que tenía con el jardinero. Ella un par de veces vio muy juntos a este par y en situaciones muy comprometedoras, y tenía miedo de hablar debido a que podía perder su empleo. Debido a esto, llegaron a inspeccionar por tercera vez la mansión y en esta ocasión decidieron ir a la habitación de la señora Johnson y al mover la cama vieron una alfombra que estaba levantada de una esquina y decidieron moverla por completo. Al momento de hacerlo, se dieron cuenta que había un pequeño rastro de sangre y una puerta que estaba sellada, la cual decidieron abrir para ver qué había dentro de ella. Había unas gradas, las cuales las bajaron y quedaron impactados al ver lo que había en ese lugar. Encontraron muchas herramientas llenas de sangre, dinero y papeles de propiedades, y unos pañuelos que tenían las iniciales de la señora Emily Johnson. Hicieron las respectivas pruebas a estos pañuelos junto con las huellas de la señora Johnson, y éstas coincidieron a la perfección, así que decidieron ir por ella a su nuevo domicilio, en la cual la arrestaron. Llamaron nuevamente a la ama de llaves a un interrogatorio, pero nunca atendió el llamado, a lo que se les hizo muy sospechoso y decidieron ir en busca de ella, y no la encontraron y la casa estaba desordenada. Pero lo único que encontraron importante fue un boleto de avión, el cual les dio a entender que escaparía, así que mandaron a cerrar todos los aeropuertos y fronteras. Los policías y los detectives se dirigieron al aeropuerto. Al llegar, se dieron cuenta de una señora que actuaba de una manera sospechosa y ansiosa, pero al principio no sospechaban que fuera la ama de llaves, ya que iba vestida de una forma inusual. Pero, al ver su comportamiento, se acercaron a ella. Ellos le hablaban, pero no respondía al llamado, y en todo momento pasó cabizbaja, y cuando ellos decidieron levantarle el rostro, ella salió corriendo por miedo a ser descubierta, pero la lograron atrapar y se la llevaron a la comisaría para testificar y decir toda la verdad, en la cual confesó que ella había cometido tal atrocidad y que todo lo había hecho por venganza al señor Johnson, ya que ella estaba muy enamorada de él desde hace muchos años. Y hubo un tiempo en el que ellos tuvieron una aventura y ella quedó embarazada, pero al saber esto el señor Johnson la despreció y por todo este sufrimiento la ama de llaves perdió a su bebé y decidió tomar venganza contra la señora Emily, ya que ella sí pudo darle hijos al señor y ésta sí pudo tener su amor, cosa que había enfurecido más a la mujer. Para lo que ella tomó los pañuelos de la señora Emily, para poder incriminarla y también así poder incriminar al jardinero, ya que era la mano derecha del señor Johnson y en quien confiaba todas sus cosas, y quien había sido partícipe de que el señor Johnson la terminara, y aceptó haber mentido en sus declaraciones. Para esto, también declaró que tenía a su cómplice, que era ni más ni menos que el hermano del señor Johnson,
quien quería tomar venganza porque su madre solo le dejó su herencia a su hermano por ser el primogénito. Asimismo, declaró que ella junto al hermano vaciaron las cuentas bancarias del señor. Luego de la declaración de la señora, el hermano del señor Johnson fue detenido y por fin se hizo justicia para la familia Johnson, quedando en libertad la señora Emily y el jardinero.